Primer criterio de la ley que llamó férrea del cáncer: todo programa especial, biológico y sensato, el EBS, se origina por un DHS, es decir, síndrome de Dirkhammer, lo que equivale a decir por un shock inesperado, extremadamente agudo, dramático y vivido con sentimiento de aislamiento, que se produce al mismo tiempo o casi al mismo tiempo en los tres niveles: psíquico, cerebral y orgánico. Ya lo habíamos dicho, pero aquí es donde lo escribe más claramente con la palabra aislamiento. Es importante pues que ustedes verifiquen en cada paciente lo inesperado, lo duro que se vive y que no se platica o se vive en forma aislada. Aunque esto se haga 20 años después, hay problemas como la diabetes que siguen por tanto tiempo, precisamente porque no se ha trabajado el conflicto inicial y se ha mantenido callado. Yo recuerdo ahorita me acordé, siempre les digo lo que recuerdo a propósito de ejemplos, una jovencita de un pueblito donde yo viví inicialmente, que había sido violada por una persona del pueblo, no sé qué tan chica, no era tan chica, pero niña, y a mí era la primera persona que me decía eso. Por desgracia yo entonces era muy joven, estaba comenzando la medicina, apenas empecé a estudiar homeopatía, y yo creo que no supe aprovechar esa confesión tan importante. Pero así pasan las cosas, la gente se pasa. Ya en ese momento que a mí me vio, esta mujer tenía unos 30 años, mínimo. Le había pasado los 10 años o por ahí. De hecho, ni se había casado. Pues, todo se va reflejando en la actitud, muy guapa. Pues, ¿cómo no se casa? Pues, si le hace uno raro. Pues ahí está todo, se casa. Y callada. A nadie absolutamente le dijo, ni acusando, ni nada. Creo que cuando le pregunté, ¿pero por qué no? Le dijo, pues es que pensé que a lo mejor me iban a regañar. No somos los papás. ¿O qué imagen tienen de nosotros? Y sí pasa, cuando la niña le dice a la mamá que el papá la está tocando, hasta le pega. Que no sea mentirosa, que cómo voy a creer, que por qué dice esas cosas. Y en muchos casos de abuso, exactamente la mamá defendiendo. Es que no se va a extrañar. Somos una bola, aparte de uno bueno, verdadero y bello, unos estuches de algo muy diferente a la monería. Una mujer, por ejemplo, que ha cogido a su marido infraganti, no debe necesariamente sufrir un conflicto biológico sexual, ni cualquier otro conflicto biológico. Sufrirá un conflicto solo si tiene que enfrentarse a una situación en uno o más aspectos inesperados. Cuando después se llega a un DHS, existe una serie de distintos contenidos conflictivos posibles. Por eso pongo aquí, nada más, óiganlos. Primera posibilidad: la paciente en el conflicto vive la situación como conflicto biológico sexual de no ser poseída, de no apararse, la misma de infraganti, A nivel cerebral sufrirá un foco de Hammer a la izquierda peninsularmente, a nivel orgánico una úlcera de la mucosa del cuello del útero con el consiguiente carcinoma, cáncer, si se trata de una diestra, con úlcera en las venas coronarias del corazón. Segunda posibilidad: la paciente quizás también tiene un amante, ya no ama a su marido. En el momento del shock, vive la situación como una afrenta y una traición por el hecho de que el marido le hace quedar mal delante de los vecinos. En el momento del shock, sufre un conflicto del nido a causa, no sé qué quiere decir partner, es que es la falla de la traducción, no lo he podido investigar. Es compañero. Partner es el compañero. Porque yo pensé eso mismo, pero en otros casos como que no me cuadraba, pero sí, perfecto. Entonces, sufre un conflicto de nido a causa de la compañía o del compañero. A nivel cerebral, un foco de Hammer en el cerebelo a la izquierda, y a nivel orgánico un cáncer de mama derecha, si se trata de una diestra. Vean que no todos los niños, sino también personas muy cercanas como la pareja. Tercera posibilidad: la paciente en el momento del shock experimenta a la joven
rival como un conflicto de caída de la autoestima. Ella ha podido darle lo que yo ya no le puedo dar. La paciente en ese caso sufriría en el momento del shock un conflicto biológico de desvalorización de la autoestima, un foco de Hammer en la médula occipital y una osteolisis en la zona de la pelvis con el consiguiente cáncer de huesos. Cuarta posibilidad, la paciente quizás ya pasó la menopausia y reacciona de un modo masculino. Podría en el momento del shock experimentar la misma situación como un conflicto de territorio, con un foco de Hammer a la derecha peninsularmente y un cáncer intrabronquial, o si se trataba de un conflicto de no poder marcar su territorio, con el atributo que asco, un cáncer de la vejiga si se trata de una diestra. Quinta posibilidad, a menudo se produciría sin embargo un cáncer de los ovarios como conflicto de pérdida y con fondo semisexual repugnante, con un foco de Hammer en la zona paramediana occipital. Vemos por lo tanto que un suceso, una situación no se percibe jamás de un solo lado ni diferente, son para diferentes personas. Solo el modo de vivirlos en el instante del shock determina el contenido conflictivo y por lo tanto las vías sobre las que correrá el resto del conflicto biológico. Así que bueno, tenemos para nosotros mismos, cada que haya un conflicto de este tipo, por ejemplo se pone porque es muy común que cause un shock. La mayoría de las veces que ocurre esto es porque tú crees que tu marido es incapaz o la mujer es incapaz. De repente los ves, ¿no? Hombre, debe ser terrible. Sobre todo para una visión que no ha trabajado, que no ha madurado interiormente para ser capaz de ver eso. Es otra forma de prepararnos a cualquier shock, ¿eh? Y la homeopatía enseña eso. Todo lo que aquí enseñamos es precisamente al decir que nada es malo, pues es que aunque duela no te canse, no te cause cáncer. En fin, vean pues cómo un mismo evento te puede causar diferentes tipos de enfermedad o de cáncer. Y eso cuando se estudia bien, pues puede ayudar uno mucho. Hammer no lo pone nomás porque sí. Él ya tuvo cientos de miles de experiencias, tanto propias como en el hospital archivadas, para saber hacer correlaciones en este tipo. Y vean el trabajazo que este hombre se llevó en su... Un muy buen ejemplo de esto fue el caso de una paciente de la Clínica Universitaria de Erlangen al que pude visitar en su habitación de reposo. Había sufrido un infarto cardíaco agudo. Entonces tenía que haber sufrido un conflicto de territorio. Él ya determina que los infartos normalmente son problemas de territorio. Con shock. Se nos preguntó cuál había sido el conflicto de territorio. En presencia del médico del departamento le pregunté cuándo y cuál fue el conflicto de territorio que había sufrido. Respuesta: ninguno. Era un hotelero renombrado. En su ejercicio servía a notables de todo el país. Tenía 2 hijas, una buena mujer, ninguna preocupación de dinero, todo estaba bien. No se podía hablar de ningún conflicto de territorio. Entonces le pregunté desde cuándo había comenzado a adelgazar. Respuesta: desde hace 6 semanas. Tras el electrocardiograma pude juzgar que el infarto cardíaco no había sido especialmente grave. Calculé, unas 6 semanas antes tenía que haberse producido la conflictolisis. El conflicto podía haber durado como máximo 3-4 meses. Le dije, hace 6 meses ha tenido que pasar cualquier cosa grave que le ha impedido dormir por algunas noches. Eso es además un buen truco. Lo que nos impida dormir bien por algunas noches puede ser que sea la fecha de algo importante. Y hace 6 u 8 semanas la cosa se ha solucionado. Sí, doctor, ahora que me lo dice, pero yo no puedo ni imaginarme que una cosa así me haya podido causar un infarto. Había sucedido lo siguiente que les había dicho antes. La gran pasión del paciente había sido una jaula de pájaros exóticos. Todos sus clientes habituales admiraban estos pájaros. No había escatimado en gastos y había especies muy raras en el grupo. Antes de desayunar, iba a la jaula y contemplaba sus pájaros, que durante ese tiempo habían llegado a los 30. Una mañana se acercó como de costumbre y se quedó con la boca abierta. Todos los pájaros habían desaparecido. Ladrones fue su primer pensamiento, provocando así su shock. Los ladrones han entrado en mi territorio, vinieron los vecinos, examinaron toda la jaula y al final se encontró un pequeño agujero excavado bajo la jaula. Un experto granjero dijo una única palabra: comadreja.
Desde ese momento el paciente solo tenía un pensamiento en la cabeza: capturar a la comadreja. Tras algunos intentos fallidos consiguió que cayera en la trampa. Solo entonces fue posible reconstruir la jaula a prueba de comadrejas y adquirir nuevos pájaros. Tras unos 3 meses y medio todo había vuelto a la normalidad y el conflicto se había resuelto definitivamente. Detengo para que vean cómo se resuelve un conflicto también cuando lo enfrentaste y ya otra vez lo recuperas. De hecho se dice que, más adelante aparece, pero se los digo porque tiene que ver un poco con eso, que una mujer que perdió un hijo, realmente biológicamente casi todas las especies, de inmediato entran en celo y se vuelven a embarazar. Es biológicamente lo que hay que hacer. Otro hijo. Pero saben que en nuestra cultura no, guardan el luto y ya no quieren. Es un relajo, pues, como nosotros no somos sencillos en la forma de solucionar cosas. Este hombre pues tenía la mano, era cuestión de dinero, otros pájaros. No es que se hubiera encariñado exactamente con esos pájaros en particular, algo. Pero aquí vemos que no era eso. Simplemente era porque lo disfrutaban los del hotel, porque él los iba a ver porque le gustaba que estuvieran ahí. Y ya, cuando acabó con su enemigo, por así decir, la comadreja, porque estaba obsesionado con eso, ya hizo una jaula a prueba de comadrejas. Punto, no pasa nada. Bueno, seguimos. Tras unos 3 meses y medio todo había vuelto a la normalidad. Reflexionando sobre el asunto a posteriori, se acuerda de haber estado muy orgulloso en el periodo de conflicto activo de haber perdido un par de kilos. Pero desde hacía 6 semanas los había cogido de nuevo, añadiendo otros 2 kilos. Durante toda la conversación el médico del departamento había permanecido sentado allí al lado atónito. Entonces se levantó y dijo: señor Hammer, estoy muy desconcertado, quizás está echando por tierra todo lo que hacemos aquí. En cualquier caso su demostración me ha superado. Incluso el paciente dijo: si reflexiona ahora sobre nuestra conversación, no habría sabido con qué se me podría haber golpeado, no habría podido saber con qué se me podría haber golpeado más fuerte que robando una pistola. Pero solo hasta que ya el médico le hace ver eso. Eso es nuestro trabajo en parte también. Por eso les trato de hacer ver cómo nunca hay que conformarnos con no, pues nada. Hay que buscar. Esto no tiene nada que ver con psicoanálisis y conflicto en el sentido psicológico corriente. En el conflicto biológico no importa de hecho si el conflicto parece todavía importante, cuando ya todo se ha normalizado. Entonces en el instante del shock el paciente lo ha sentido como tal, y eso ha sido decisivo. Incluso para una paciente de 20 años, que veamos, 20 años que empezó la diabetes. Seguidamente el conflicto ha desarrollado una dinámica propia. Alguien, aunque se tratase solo de una pequeña comadreja, había entrado en el territorio del paciente. Vean los simbolismos además. Y si hablamos de territorio, no es lo psicológico, son situaciones de la humanidad que ha vivido desde los animales. Eso es cierto, nosotros somos animales también. Por lo tanto, lo del territorio ya nos viene desde el chango, de todos los animales que quieran. Ese nunca se nos va a acabar, por así decir. Siempre nosotros podemos batallar con un conflicto de territorio. Y siempre hay que pensar, a ver aquí. Por ejemplo, te peleas con un hijo, a lo mejor un hijo mayor, puede ser que sea cuestión de territorio. Es como un ciervo joven que se te está enfrentando. Y si lo hace delante de la mamá, delante de los otros hermanos, te está queriendo sacar del clan y entonces te pesa. Habría podido empezar a reparar la jaula inmediatamente, pero no, eso no lo dejaba tranquilo, como se dijo normalmente. Solo cuando hubo neutralizado al adversario, pudo reconstruir en paz el territorio. Se ve plenamente el drama biológico de este conflicto. Bueno, los ejemplos son importantes porque enseñan mucho acerca de cómo tratar también nosotros a nuestros pacientes. El shock, siempre lo pongo en lugar de DHS, si no se acostumbra, es la base de la nueva medicina, constituye la piedra angular de todo el diagnóstico. Cada vez es una nueva experiencia, aunque ya la haya vivido muchos miles de veces. No son conflictos cualquiera que comenzando lentamente causan la enfermedad del cáncer, sino que siempre es un golpe fulminante y chocante, inesperado, que cae sobre las personas dejándolas de piedra, como paralizadas, incapaces de decir una sola palabra, consternadas. Es el shock conflictivo en el que el paciente es cogido a contrapié. De hecho, una situación conflictiva que ya esperaba de antemano no le causa ningún shock. Ojo con esto.
Todos nosotros podemos soportar gran número de conflictos sin enfermar si con anterioridad hemos tenido tiempo de preparar. Piensen también en eso, pues para distinguir. Y también para hablar con la gente sobre un shock. Si a ti te toca decir que murió alguien importante en la vida de una persona, pues yo creo que sí es correcto lo que hacen otros. Oye, le pasó algo fuerte a tu hijo, no le digas se murió. Poco a poco, que se lo imagine ella, no se lo digas. Ve despacio, ni siquiera yo sé cómo hacerle, no me ha tocado. Yo creo que yo le corro a ese tipo de cosas. Porque por un lado lo quiero hacer tan bien, tan perfecto, que me da miedo causar. Pero tenemos que todos pensar en eso cuando no nuestra palabra resulta la causante de... Igual el mismo evento se puede hacer saber a otra persona de otro. Es muy fácil, como por ejemplo a mi mamá, cuando lo de mi hermano, incluso lo de mi hermana que falleció, lo que le empezamos a decir es que estaba muy grave, ya sabiendo que estaba muerta. Mi mamá, ya mayorcita y todo, ay, se preocupa, pero no es lo mismo. ¿Cómo sigue? No, pues no sale, dicen los doctores, está muy difícil. Ya, pues la vas, ya, preparas. Pero eso, aunque sea más difícil, hay que hacerlo también con personas jóvenes que se pueden enterar y todo eso. Se tiene que preparar a la persona. También por eso luego se les dice, mira, siéntate, por favor. Te voy a dar una buena noticia. A lo mejor es una forma que se lo imaginen. A veces imaginan algo peor y no era tanto. A lo mejor el que se murió es un tío, pero la persona se imagina que es un hijo. Y ya cuando le dices que fue el tío, pues le duele, pero ya no es un shock. No sé si me explico. Ese tipo de cosas hay que aprender. Por eso lo del contrapié, acuérdense del fútbol que también dijo Hammer. Se ve que era Hammer también le gusta. El hombre en realidad siente y percibe según reglas biológicas arcaicas. A causa de la civilización moderna que no se basa en ningún modo en las formaciones biológicas fundamentales, los hombres vivimos un terrible dilema. Si seguimos los modelos de comportamiento que la naturaleza nos ha dado, nos encontramos forzosamente en la situación de tener que aceptar cualquier tipo de desventaja social que nos llevaría a la ruina. Si por el contrario, seguimos las normas que nos han creado los políticos, juristas y la Iglesia, que en su mayoría son contrarias a nuestro código arcaico personal, entonces vamos de cabeza al conflicto que ya estaba programado. Aquí está en resumen, es difícil explicar esto, pero es vital. Tenemos que reconocer lo que todo se sigue diciendo en la ecología, que tenemos que volver a la naturaleza lo más que podamos. Estamos haciendo las cosas totalmente en contra del código y por eso entonces hay problemas que vivimos. Por ejemplo, no estamos preparados para trabajar los trabajos tan enajenantes que hay en las fábricas. Ese trabajo no es humano, ¿no? Pasar no sé, a veces he visto películas, una pieza para acá, todo el día, parados, sin poder platicar, porque es rápido. Y si no, no sé, tienes castigos y cosas de ese tipo. Las costureras que les toca una parte, ni siquiera tienen el arte de armar todo un vestido o toda que les daría un gozo. No es una pinche manga, la misma manga todo el tiempo, no sé si pongo ejemplos adecuados, pero es un ejemplo en el trabajo de cosas que no tenemos códigos para eso, pues. Nos afectan, nos dañan, nos enferman. O por ejemplo, en cualquier cultura arcaica respecto a la salud, si una persona está enferma, a cama. Hoy en nuestro mundo de negocios y de dinero y de pastillas y de todo, no hay incapacidades y tienes que trabajar como estés. Y en esos trabajos te da shock, te puede dar un shock emocional, pues, o leve, o diabetes, o ese tipo de cosas, por ese tipo de situaciones. Piensen ustedes otras en donde hay una contrariedad entre lo natural como códigos y lo que la
leyes de cualquier tipo, religiosas, políticas o sociales, plantean. No dejaremos de tener conflictos biológicos, porque también el conflicto biológico forma parte de la naturaleza y no es ni bueno ni malo, simplemente es una realidad y en la naturaleza representa un medio para la selección y la conservación de la especie. Y yo creo que seremos más felices si vivimos nuevamente según el código de nuestros creadores. Ahorita pienso en otra de las cosas nuevas, pues, es estar tanto con la tele o los ordenadores. Nos hacemos sedentarios y nos transformamos todos, nos enfermamos. Pero lo que aquí quería también señalar sobre esto es que, pues aunque parezca duro, y así era mi maestro el proceso, también tenemos que entender que la gente se muere y de algunas enfermedades, incluso jóvenes, pues porque hay que mejorar la especie. Eso suena como que es uno duro, pero el maestro insistía y daba siempre la frase, no es el individuo lo que importa, sino la especie. Y por eso, por ejemplo, se oponía a los trasplantes. Dice, es que si una persona ya se le acabó los riñones, primero, ¿con qué derecho va a que una persona viva y sana, se quite un riñón para ponerse? Y segundo, pues, hasta donde ve, se murió, porque si no, con los trasplantes se está fomentando las personas que después nacen debilitadas de frutos de trasplantes y cosas así. Hablaba él de estas cosas, que a todos, incluso a mí mismo, me sonaban duras. Pero bueno, yo estoy convencido de eso. Un día un amigo me empezó a hablar de la posibilidad de que si yo le daba un riñón, precisamente, yo ya con esta conciencia, pues fui convertido. Pues, ¿por qué no? Pues, sería contradictorio contra mi salud y también contra la salud en general. No tiene sentido, es un cosa que no tiene sentido. En el caso de un conflicto biológico, el shock es un shock grave, vivido de un modo extremadamente agudo, inesperado, dramático y con un sentido de aislamiento. El shock desencadena el programa especial biológico y sensato de la naturaleza como reacción coherente a un accidente o un caso de emergencia al cual el organismo no ha podido reaccionar desde el comienzo. Representa, por lo tanto, una posibilidad de recuperación que la naturaleza le ofrece. Esto ya está dicho, simplemente lo insiste Kahneman y yo también con ustedes. El shock, y en el caso del que se produzca la conflictolisis, le llaman cuando se cura, son importantes pilares de sustento de toda anamnesis, o sea, cuando se habla con el paciente del conflicto biológico. En cualquier caso es indispensable descubrir exactamente el shock, también cuando el conflicto se ha resuelto ya que solo es posible evitar una recaída conflictiva cuando se conoce con precisión el shock original. Yo pienso en este amigo de mi hijo que yo conocí, porque tal vez era de los casos cuando ya se había recuperado, conociendo esto, que se hablará con él, oye, qué bueno que ya saliste. Pero mira, según ciertas cosas de la medicina, es posible recaídas. Entonces, darle a leer el libro, si cuando ya existan libros de este tipo, no sé, que la gente nos preparemos y ayudemos lo más posible, porque si no, después por no hacer pecados de omisión, pues se siguen creando muchas más desgracias. Si estamos aquí trabajando un domingo, y a veces con cuestiones cansadas, como yo siento ahora, espero que no me sea yo, es porque nos interesa esta sabiduría para ayudar a los demás. El shock modifica inmediatamente no solo el tono vegetativo causando la simpaticotonía permanente, sino que modifica también la personalidad, como bien se puede notar en el denominado conflicto en suspensión. Aquí otro tipo de enfermedades, pues. Hay shocks que cambian nuestra personalidad. Y está bien enfermedad, de alguna forma, aunque no sea cáncer, o no les hagamos tanto caso. Y le puede ocurrir a los pacientes. Y además es un conflicto
en suspensión es algo que está permanente. Pienso en los insomnios, la gente que padece insomnio. Debe ser también alguna causa de algún conflicto emocional, de un shock, y que no los deja dormir. Y peor, si están dependiendo de las drogas para dormir. En cierto modo, como después vamos a ver, ya creo que eso ya no alcanzaría a verlo, la fase inicial del conflicto es una fase muy activa en la que se incluye el insomnio. Muchos que padecen cáncer al principio están con insomnio. ¿Por qué? Porque el insomnio implica estar despiertos, estar pensando, estar reflexionando. O si se duermen, es con pesadillas, porque las pesadillas son simbólicas de lo que hay que hacer o dejar de hacer. Pero si te dan el insomnio, pues te afecta el cerebro, no está trabajando, te está afectando. Ya les platiqué con mucho dolor como hoy veo cuántos jovencitos, muy jovencitos, que se están dando los psiquiatras por el negocio, yo creo que en parte, porque en parte calman los síntomas y entonces los pacientes, los papás y el mismo paciente se sienten muy cómodos, pero no se les está haciendo ningún daño, ni siquiera desde el punto de vista alopático. Son cosas que causan adicción y que a la larga no funcionan, nunca funcionan. Hay suficiente experiencia de eso. Pero peor conociendo estas cosas. Por favor, ni tomen ustedes esas cosas. No solo los antiinsomnio, sino también los antidepresivos o los ansiolíticos, que son los que en lo contrario a la depresión, te la corrigen la depresión, los antidepresivos, y los ansiolíticos que andas todo loco, movido, demasiado, entonces te calman, te ponen tranquilo. Son terribles, son matar a la persona. Por DHS doble, que hay, o sea, conflicto doble, entendemos un conflicto que tiene dos aspectos. Por ejemplo, un conflicto de territorio con desvaloración de sí, o un conflicto madre-niño con desvaloración de sí en el ámbito madre-niña al mismo tiempo. Por ejemplo, el niño dice, tú eres una madre muy mala, una madre sin corazón. Fíjense lo que puede hacer un niño también con su palabra. Te desvalora y también dice de territorio, pues porque a lo mejor el niño ya no quiere estar con la mamá o cosas así. Dice que se quiere ir de la casa. Conflicto de territorio. O ella quisiera que mejor el niño ya no esté ahí. Eso pasa más con los adultos. Cuando los niños ya mayores quieren regresar a la casa o siguen en la casa, pues de repente ya hay conflicto de territorio. Ah, qué bueno que terminamos con eso. ¿Lo puse yo? Sí. Con eso terminamos porque obviamente para nosotros vamos a empezar el próximo. ¿Por qué la homeopatía integral es la medicación adecuada? Con eso vamos a empezar. Piensen ustedes